Hola, bienvenidos a una teleconferencia más de la Red Internacional de Enfermería Informática. Mi nombre es Alexandra González, soy parte de la RIEI desde el Nuevo España y para mí es una alegría y un placer volver a retomar estas series de teleconferencias. Pues aunque parezca que hemos estado ausentes, en realidad hemos estado muy activos en estos 2 años de pandemia y parte de los resultados de las investigaciones que estamos llevando a cabo desde aquí, desde España, las mostraremos en este vídeo. La teleconferencia la hemos titulado Gestión del conocimiento en cuidado, el valor del lenguaje enfermero ante la pandemia COVID-19. En ella voy a mostrar parte de los resultados de la tesis doctoral, la cual se enmarca en la enfermería informática. Así comenzaré compartiendo las bases o principales conceptos y relaciones que sustentan la investigación en este campo, desde el grupo de investigación MIS de la Universidad de Alcalá, desde donde se producen estas líneas de investigación. Empezar señalando que siempre existieron personas dedicadas al cuidado de otros, y es desde ello que fue identificándose el cuidado como centro de interés sobre el que reflexionar y escribir. Bajo este marco, Collier definió el cuidado como satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en su manifestación. Crean e instauran hábitos de vida. De lo anterior se extraen dos términos que llevan a entender el cuidado como un diálogo entre la necesidad y competencia. La necesidad, aquella carencia que puede ser objetiva o subjetiva, y por otra parte la competencia, que traslada a la incumbencia, que se afronta con pericia, aptitud e idoneidad. La paulatina regulación de estas competencias para el cuidado de otros da lugar a la profesión de enfermería, que será posteriormente reconocida como disciplina. A este respecto, enfermería, como disciplina, tiene la obligación de modelizar su objeto de conocimiento, el cuidado. Los modelos de enfermería funcionan a modo de esquema o arquetipo de referencia para el estudio, la comprensión y la imitación. Se distinguen tradicionalmente dos tipos de modelos, los modelos conceptuales y los profesionales. Los primeros se retrotraen hasta Florence Nightingale, mientras que los segundos hasta el español Andrés Fernández, quien ya publicó con anterioridad sobre los conocimientos y habilidades de aquellos que se dedicaban al cuidado de otros. El grupo de investigación MIS de la Universidad de Alcalá ha investigado en ambos sentidos, hasta contar actualmente con dos modelos validados. En los modelos conceptuales se propone el modelo de conocimiento sobre el cuidado de la persona. La persona se comprende como un ser autointerpretativo en constante construcción que se define a través de las variables básicas del cuidado bajo la idea de vulnerabilidad. Una persona que está circunscrita a un contexto, a modo de sistema interrelacionado, donde pueden distinguirse el ámbito interpersonal y el geopolítico. Este contexto sirve de fundamento a la idea de riesgo, el cual, junto a la vulnerabilidad, da lugar a la predisposición. Ante esta situación se plantea la presencia de factores etiológicos, como limitaciones de acción, saber, querer y poder. Así, de existir signos y síntomas, se podría evidenciar la intensidad de problemas o déficit, diferenciando una fase subclínica y otra clínica del mismo. La unión final, siguiendo la versión beta de Canos, un sistema basado en conocimiento desarrollado en la Universidad de Alcalá hace ya 10 años, aúna la potencialidad y la intensidad bajo la idea de severidad. Una idea que se desarrolla en esta investigación como la singularidad de cada situación, que acontece dentro de las posibilidades de cada persona a cada momento. El fruto de cada situación revierte en un nivel de salud y constituye un recurso motor de la persona en su continuo vital. Sobre los modelos profesionales, pasamos a denominarlos modelos pragmáticos. En tanto dicho concepto expresa una idea más amplia, la de práctica de cuidados, más allá de su acotación regulada como profesión, y porque, además, en lo profesional también está implicado lo conceptual. En los modelos pragmáticos se propone el modelo de secuencia sobre el cuidado de la persona. Un modelo basado en el proceso enfermero, pero incorporando la nueva versión en el continuo vital. En este ciclo se incluye la valoración de la persona, sus limitaciones de acción y su contexto, la diagnosis, la planificación de objetivos, así como de intervenciones, las cuales se ejecutan en la fase siguiente y, finalmente, una fase de evaluación, como comparación de cambio respecto a la situación de partida. Evaluación y valoración son lo mismo pero en distintos momentos, lo que da forma de manera longitudinal a esa idea de la expresión del ciclo. Pasamos entonces a hablar de los lenguajes, una idea transversal. Decíamos antes que la persona es un ser autointerpretativo y ahora puede afirmarse que la persona es un ser lingüístico.
Ello le permite tener autoconciencia y formar visiones del mundo. El lenguaje es un conjunto de señales que da a entender a partir de ese código compartido, y 3 condiciones son necesarias: la memoria para recordar ese conjunto de señales y reglas, capacidad para operar con estos, y la transmisión de dicho sistema a otro para que se comparta y perdure. En el caso de esta línea de investigación se trabaja con el lenguaje de tipo escrito, sobre el cual se han analizado 2 vertientes habilitadas por el triángulo semiótico que conforman el significante y el significado. Por un lado, la representación y por otro, la interpretación. Ambos dos han sido ampliamente estudiadas y en ambas se identifican los límites de la expresión del lenguaje natural. Del control de estos límites surgen los lenguajes normalizados o formalizados en algunas ocasiones, que prefijan la estructura y reglas de sintaxis para evitar los problemas del lenguaje natural. En enfermería, como en el resto de disciplinas, se identifica un objeto, un método, como vimos antes al hablar del cuidado, y un lenguaje, como estamos viendo ahora. Los lenguajes normalizados de enfermería han identificado más de una veintena de propuestas, con mayor o menor difusión e impacto. Algunas de las más conocidas son Omaha, Nanda, la Clinical Care Classification, CIPE y CNP en sus siglas inglesas, o en el caso de España, propuestas como ATIC. Todos los lenguajes en la actualidad están referidos a una estructura contemplada en el estándar ISO 18104 de 2014, denominado de estructuras categóricas para los diagnósticos y las acciones de enfermería en los sistemas terminológicos. Esta es una norma que establece una estructura con las categorías de foco, juicio, sujeto de información y localización. Por último, los sistemas de gestión del conocimiento. El conocimiento es un estado interno, dinámico, fruto de la construcción de la persona a través de la experiencia, el razonamiento y la inteligencia. En esta línea, la gestión del conocimiento se identifica como un compromiso de las personas para aportar el capital intelectual para incrementar la eficiencia de los procesos y acelerar las actividades de una organización. Para ello se requiere de la codificación y la personalización de la información. La base de cualquier sistema de gestión, o la simulación de estos, tiene como referencia los datos obtenidos en la historia clínica de la persona. Dichos datos son pieza fundamental tanto para los sistemas basados en conocimiento como para la simulación de inferencias, como ocurrirá y veremos en la triangulación taxonómica. Sobre los primeros, los sistemas basados en conocimiento. Estos simulan en conocimiento especializado la resolución de problemas tal y como lo haría un especialista o experto en el ámbito, poniendo especial énfasis en la estructura del conocimiento y sus procedimientos operacionales. El proceso de construcción de estos sistemas incluye la definición del problema, adquisición del conocimiento, para que se utilice la extracción de fuentes bibliográficas y la deducción con expertos, la representación del conocimiento, que alcanza la estructura, las inferencias y los encadenamientos. Seguidamente, la selección de la herramienta donde se va a implementar computacionalmente este tipo de simulación. Así, posteriormente se lleva a la prueba del prototipo, del que se comprueba mediante verificación y validación. Y por último, su implantación y mantenimiento allí donde se considera oportuno. Con ello se logra un sistema con los siguientes componentes: una base de conocimientos que va a albergar el universo de total posible de hechos, una base de hechos solamente acotada a esos datos implicados en el problema o situación definidos en el problema concreto, y posteriormente aplicado sobre ello el motor de inferencia, que es el elemento lógico, el cual simula los procesos intelectivos con las inferencias posibles. Finalmente, la interfaz, el componente de interacción con el usuario, lo que vemos realmente, y del que podrá evaluarse su usabilidad. Ejemplo de estos sistemas en el campo del cuidado fueron SEDIEN y PBC2, dos sistemas creados en la Universidad de Alcalá desde los estudios doctorales que unieron la computación y la enfermería aquí en España. Siendo el fruto del estudio de estos motores de inferencia de los dos sistemas nombrados los que dio lugar a la técnica de triangulación taxonómica. Así bien, la triangulación taxonómica surge en 2009 dentro de la investigación taxonómica del cuidado, como una técnica que minimizaba los errores derivados de falacias argumentales cuando se iba contra el sentido lógico consecuente y que combinaba la inducción y la deducción.
A través de dicha técnica se identifican los diagnósticos implicados a partir de los datos de valoración y, a diferencia de la concepción clásica del proceso de enfermería, también se va a llegar a los diagnósticos a partir de los datos de resultados e intervenciones. Y todo esto, ¿cómo encaja en la realidad de la profesión enfermera y en lo que demanda la sociedad de nosotros? Pues bien, como decíamos al inicio, llevábamos 2 años que no hacíamos estas teleconferencias. A nosotros, como al resto del mundo, nos alcanzó la pandemia, y no en una fecha cualquiera, pues el 2020, cuando todo esto comenzó, iba a ser nuestro año, el año de la enfermería. Con motivo de la declaración del año 2020 como Año Internacional de la Enfermería y de la Matrona, se realizaron diversos estudios por parte de la Organización Mundial de la Salud que trataron de analizar la realidad vigente del desarrollo disciplinar y profesional en las distintas regiones del mundo. La Organización Mundial de la Salud destacó la importancia vertebral de los profesionales sanitarios para cualquier sistema sanitario, así como señaló los puntos fuertes y débiles como profesión. Enfermería una pieza clave. Sin embargo, una de las principales limitaciones radica en la desigualdad de la profesión entre los distintos países. En total se estima que hay unos 28 millones de profesionales de enfermería, lo que supone un 56% de la fuerza laboral, lo que llaman fuerza laboral en los documentos. En la región de las Américas laboran aproximadamente un 30% de estas profesionales. Sin embargo, dicen los datos que más del 80% de los enfermeros están en países que, en su conjunto, representan la mitad de la población mundial, lo que da cuenta de esta desigualdad. En global se calcula un déficit de 5,9 millones de profesionales, de los cuales el 89% se concentrarían en los países de ingresos bajos o medios bajos. Asimismo, los reportes regionales de la situación de enfermería por países dejaron patente las diferencias en la reglamentación desde la propia educación de la enfermería, sobre el ejercicio profesional, las condiciones de trabajo, así como la gobernanza y liderazgo de la que podemos ser capaces y con la que nos vamos a valer a futuro. Esto incluye los propios países de nuestra Red Internacional de Enfermería Informática, por nombrar algunos, y en orden alfabético, se pueden ver las distintas realidades que tenemos entre Colombia, Cuba, México, Perú o incluso nosotros mismos en España. Si bien hay que indicar que los datos que ven o los resúmenes de los datos que ven dependen de informes que se han emitido por los propios países, con lo cual hay veces que pueden darse como simplemente que no existe esa información, aunque pudieran existir realmente en la práctica. Así llegamos a la pandemia del COVID-19. En cualquier caso, estas enfermeras, con todas las desigualdades que puedan existir, son las que han dado respuesta a la pandemia allá donde han estado. A fecha 8 de abril del 2022 se han contabilizado casi 500 millones de casos confirmados, con desigual distribución en las regiones. Si bien estos datos dependen de los criterios y sistemas de registro, que incluso dentro de un mismo país, como es el caso de España, han ido variando a lo largo de estos 2 años. Son más de 6 millones de muertes por este proceso, que han sido posibles de controlar por la implementación de medidas preventivas, es decir, de hábitos de vida o de cuidados. El número de casos de los fallecidos, así como el número de casos simplemente del positivo en el diagnóstico, fue disminuyendo claramente a partir de la administración de la vacuna. Ya teníamos medidas implantadas de hábitos de vida y posteriormente con la vacuna se empezó a ver más claramente este cambio, que primeramente fueron administradas a personas vulnerables y luego posteriormente a gran escala incluso a menores de edad. En total se estima, con la misma fecha 8 de abril, un total de más de 11.000 millones de vacunas de dosis que han sido gestionadas y administradas eminentemente por la enfermería y que han logrado visibilizar el impacto en la salud de la población de nuestra función. Y ante esto concretamente, ¿qué papel juega la enfermería informática? Bien, la enfermería informática muestra también un desigual desarrollo entre los países. No es trivial, pues asume las desigualdades propias de la enfermería y además hay que sumarle la brecha digital que existe entre las distintas regiones. En cualquier caso, este campo competencial alcanza desde la Asociación Americana de Enfermería el rango de reconocido de especialidad y llega a habilitar doctorados desde la vía clínica y también desde la vía académica, lo que llamaban un doctorado clínico. En España tenemos una línea desde la especialidad o un doctorado académico más enfocado a la línea del máster en España. Además, esta investigación
desde Enfermería Informática, tiene el compromiso de hacer sus resultados accesibles y aplicables a todo tipo de contextos. Y esto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, precisamente de la ONU, enlazada con la Organización Mundial de la Salud y las desigualdades que antes hablábamos. Concretamente, hay dos partes en las que queremos destacar. Por una parte, invertir en enfermería supone promover la igualdad y el crecimiento económico inclusivo, pues no hay que olvidar que la mayor parte de las enfermerías, en cualquiera de los datos que antes veíamos, con más del 80% supone que son mujeres las profesionales enfermeras. Y por otra parte, porque dichos objetivos llaman a la participación de los agentes sociales, entre los que aquí vamos a destacar algunas como por ejemplo la universidad, que es precisamente donde a través del grupo de investigación MIS ha dado lugar a la colaboración de distintas entidades, como pueden ser la Sociedad Madrileña del Cuidado, la SOCMAC, el Colegio de Enfermería de Madrid, el SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, o la propia Red Internacional de Enfermería Informática, con la que continuamos trabajando y con la que parte de los resultados que van a ver se están desarrollando en distintas partes. Para todo esto tiene un mismo propósito, y es que la enfermería informática tiene por objetivo mejorar la salud de la población, optimizando la información y la comunicación. Así pues, para nosotros, este reto de la pandemia supuso además, por otra parte, una oportunidad para investigar, para demostrar aquello en lo que hacíamos. Desde ello es que se va a poner de manifiesto qué aporta este campo, la enfermería informática, ante la pandemia por COVID y más concretamente la experiencia en España a través de dos estudios que forman parte de lo que ha sido mi investigación doctoral. El primer estudio aplica la triangulación taxonómica, como se relató, como base de esta presentación sobre un documento publicado en la Organización Mundial de la Salud. El estudio se desarrolló entre marzo y agosto de 2020, precisamente en plena pandemia, identificó los problemas de cuidados, centrado en la enfermedad del coronavirus, COVID-19, y tomando como muestra la guía que había publicado la Organización Mundial de la Salud al principio y que ha tenido distintas versiones hasta una final, pero entonces solo teníamos la preliminar, la primera que tuvimos, que llevaba por título Clinical Management of Severe Acute Respiratory Infection when COVID-19 Disease is Suspected, publicada, como decíamos, en la Organización Mundial de la Salud, en este caso en marzo del año 2020. El procedimiento de la investigación incluyó tres partes: el mapeado, que identifica los conceptos, los traduce al lenguaje formalizado y selecciona los datos pertinentes; los vínculos a diagnósticos a nivel individual y por vértice de cada una de esas tres partes del triángulo; y la triangulación en sí, teórica, aplicando sensibilidad desde la planificación e intervención; y por intersección, acotada desde todos los ángulos de esta triangulación por especificidad. Asimismo, además, existe un enfoque especialmente orientado a la planificación, orientada a los resultados en salud y a la prevención en la iatrogenia. Esto significa que cuando los fuimos a priorizar, nos atendimos a los resultados, a los objetivos, según fueran orientados a los resultados para el criterio de alta o para prevenir todos aquellos problemas que pudieran derivar de la propia acción profesional sanitaria en general. Dichos resultados se analizaron cuantitativa y cualitativamente. Así, el mapeado analizó un total de 9.060 palabras en lenguaje natural, lo que conformaba esa guía, ese documento escrito, de las que se obtuvieron 173 variables formalizadas y 2.527 vínculos. Estas variables fueron formalizadas para la valoración y para la planificación en lenguaje NOC y para la intervención en lenguaje NIC. En la triangulación de la guía se llegó a obtener 135 diagnósticos, advirtiendo diferencias entre el volumen de diagnósticos obtenidos por las distintas orientaciones, resultados en salud o por prevención de iatrogenia, y cuando, en vez de abrir por sensibilidad desde los NOC y los NIC de planificación e intervención respectivamente, cuando se acotaba a una total intersección desde los tres puntos. Asimismo, desde el análisis cualitativo, y como era de esperar, también se observaron diferencias al cambiar desde el tipo de priorización, desde la valoración a la planificación, o al cambiar una priorización desde la orientación de tipo global a la orientación en resultados en salud o a la prevención de la iatrogenia. Una muestra de los resultados obtenidos las tienen en la imagen, donde pueden ver
principalmente los problemas orientados a toda la hemodinámica, la función respiratoria y cardiovascular. El segundo de los estudios realizados durante y en relación con la pandemia del COVID-19 es un estudio de validación de la misma triangulación taxonómica que se toma como referencia, pero ya no desde una fuente bibliográfica. En este caso, lo que nos pusimos a plantear es trasladarlo a una situación real de personas que tuvieran el COVID. Y en España tuvimos, y concretamente en Madrid, nos encontramos con la oportunidad de realizar este estudio dentro del Hospital COVID-19 IFEMA, que fue un símbolo de aquella temporada. En esos momentos de pandemia, el estudio se desarrolló paralelamente al anterior, entre marzo y agosto del 2020. E igualmente buscó identificar los problemas de cuidados centrado en la enfermedad del coronavirus, pero en este caso, como decíamos, ya no teníamos un documento, sino que buscamos tener como referencia la situación de esas personas que vimos hospitalizadas en el hospital. El interés radicaba en hacer útil, hacer aplicativo este tipo de metodologías para los profesionales y fundamentalmente para los usuarios. Comenzaba con el diseño de un manual de planes de cuidados a partir del documento base que teníamos en ese hospital y tomamos como referencia el perfil de esas personas, un perfil general sin utilizar datos personales de los mismos. Nos enfocamos sobre todo en la orientación a la información que nos daban los profesionales y las personas encargadas de la gestión de ese centro. Dicho manual se sometió a una validación externa y a una validación interna y además se implementó en un aplicativo cuando ya buscamos esos planes de cuidados, sobre el que posteriormente evaluamos la usabilidad mediante la escala de usabilidad de sistemas, SUS en sus siglas, desde un enfoque general, así como desde el enfoque de la usabilidad de la interfaz de entrada y la interfaz de salida. Integrábamos entonces 3 perfiles de usuarios. Unos usuarios que lo habían planteado con casos reales, otros usuarios que utilizaron casos simulados sin contacto con las personas en concreto ingresadas y unos últimos que eran expertos externos pero que tenían experiencia con este tipo de sistemas. Los resultados para este estudio lograron que desde el documento de referencia, esa base que teníamos de valoración al inicio y teniendo en cuenta los perfiles de las personas, se elaboró un manual de planes de cuidados que mapeaba 96 conceptos en lenguaje natural y llevaban a 100 variables formalizadas, 19 NOC de valoración, 34 NOC de planificación y 47 NIC de intervención. Con este marco como referencia y a través de la triangulación, los expertos proponen 24 planes de cuidados, de los cuales solo 4 de los diagnósticos que se propusieron no aparecieron en la triangulación global que habíamos realizado en el documento anterior de la OMS. Esta diferencia la supimos con posterioridad, pues como pueden ver, ambos estudios se desarrollaban paralelamente, pero de manera independiente. El manual obtuvo la validación externa con aportaciones para su mejora, como puede ser la de incluir diagnósticos psicosociales y sociales. Tuvo mucho impacto luego distintas acciones o actividades que introdujimos, como pueden ser las videoconferencias, y la valoración que podía ser estructurada mediante patrones funcionales. El manual obtuvo así una validación también interna. De los 24 diagnósticos iniciales, el grupo de profesionales aprobó 17 con una media de índice de validación de contenido de 0,86, lo que significaba un excelente, más allá de 0,80 significa excelente en este tipo de escala. No validó 7, propuso otros 9 que no había encontrado en un principio y uno fue modificado. Finalmente se validaron 24 del total de los 33 que se llegaron a plantear. De los resultados sobre los NOC, de los 65 iniciales se validaron 56 con un índice de validación de contenido medio de 0,92. Y de las intervenciones, de las 104 iniciales que se propusieron en los planes de cuidados asociadas a esos diagnósticos, se aprobaron 93 de dichas relaciones entre la intervención y el diagnóstico, con un índice de validación de contenido medio de 0,89. Este manual, como decíamos, fue implementado en un aplicativo computacional muy sencillo, que lo pudimos gestionar nosotros mismos con aplicaciones ofimáticas y que podía ser trasladado entre los distintos ordenadores que teníamos allí o tablets, para la ayuda en la creación y registro de planes de cuidado incluso a pie de cama. Sobre ello el interés residió precisamente en medir la usabilidad. La puntuación de la escala de usabilidad del sistema obtuvo para todas las mediciones una puntuación igual o superior a 90,
lo que significaba excelente. Las puntuaciones más altas se obtenían para la interfaz de entrada y para el grupo en el externo. Concretamente, de las 9 mediciones que hicimos, la mayor puntuación se logró en la interfaz, precisamente en la de entrada, con el grupo de expertos externos, los que tenían experiencia con lenguajes, con enfermería y con sistemas de computación. Por el lado contrario, las puntuaciones más bajas se obtuvieron para la valoración de tipo general y se obtenían también en las valoraciones que habían hecho el grupo con casos reales. Concretamente, igual que ocurría anteriormente, pues de estas 9 mediciones, la que menos puntuación obtiene, 90 puntos en concreto, se logra, se vio en el grupo de profesionales que había trabajado con casos reales. Así, hablaremos, por tanto, del impacto logrado. De este modo, mientras el equipo español hacía frente a la pandemia, hay que señalar que todos los que formamos parte de la RIE España somos profesionales enfermeros que atendemos en la clínica, tanto en atención primaria hasta incluso en cuidados críticos. Estuvimos a la vez investigando desde este marco de la enfermería informática para convertir la dificultad en una oportunidad. La oportunidad no era otra que la de demostrar el valor que aportaba la enfermería informática, y más concretamente los modelos y metodologías desarrollados por la RIE a través del grupo de investigación MEIS de la Universidad de Alcalá. Prueba del impacto alcanzado son las numerosas intervenciones en congresos y la publicación de artículos sobre estos estudios que hemos visto en revistas de impacto internacional. Todo ello ocurrió precisamente en estos 2 años anteriores de pandemia, donde todavía estábamos bastante cerrados al mundo o paralizados en este tipo de actividades. Y bueno, ¿cuál es entonces el reto? El reto para la enfermería informática es hacer frente a... Es un reto de gran interés para la sociedad actual de la información y la comunicación. Este reto no es otro, como ven en pantalla, que la de la creación y validación de modelos y metodologías que permitan la gestión de la información contenida en los sistemas de salud. Como conclusiones y para finalizar, vamos a exponer algunas de las principales afirmaciones que, pues formaron parte de la tesis doctoral, pero forman parte del grupo de la Red Internacional de Enfermería Informática de España en general. Y es que la ingeniería del conocimiento proporciona una visión y técnicas para el estudio y gestión del conocimiento del cuidado, que la simulación de inferencias clínicas requiere de modelos de conocimiento, como los mostrábamos al principio en la primera parte de la presentación, que se deben de gestionar a través de lenguajes orientados a la implementación computacional. El cuidado es en el lenguaje y por ello este establece los límites de la realidad vital de las personas. Si consideramos que un lenguaje no es lo suficientemente extenso o no da cabida, primero preguntémonos si el enfoque es adecuado, si no estamos hablando con otras palabras, y si es llegado el punto, pues podemos ampliarlos o modificarlos. En ello estamos. Así, la triangulación taxonómica posibilita generar conocimiento a partir del existente y ampliar los límites del mismo. El mejor de los casos fue precisamente esta situación con el COVID, que existía una incertidumbre y no existía conocimiento ni ninguna publicación previa que hubiera trabajado con lenguajes o con planes de cuidado, diagnosis de cuidados en estos términos. Y por último, que la gestión del conocimiento acerca del cuidado, que supone la triangulación taxonómica, se configura como una gramática del lenguaje. Esta es una línea que además ya propone un trabajo a futuro en el que estamos encaminados. Me gustaría así finalmente agradecer, antes de despedirnos, a toda la Red Internacional de Enfermería Informática que siga al pie del cañón, incluso con todas las dificultades que tenemos en los distintos países. Y si tienen algún interés o alguna duda, pueden contactarnos. Pongo mis datos personales, pero estaré encantada de distribuirlos con los distintos miembros de la Red de Enfermería Informática de España. No duden en dejar los comentarios del vídeo o ponerse en contacto con el equipo. Un saludo y muchas gracias por seguir a la Red Internacional.